Muy buenos días, aquí estamos con los compañeros de la mesa de los jueves, Aida Manso Maldonado, ya con sus calaveritas, Ya, ahí listas. con Víctor Gómez, con sus arreglos de flores secas. Son secas, ¿verdad? Sí. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, Pues, gracias. pues ¿Qué me muy bien, aquí cuentan? sufriendo los temporales de los ciclones, dos por el Sí, hombre, nos Pacífico. pegan de los dos lados, del Pacífico y del Golfo, y Sí, pero bueno, no hay de otra. es ¿Quién parte. arranca? ¿Qué temas? Cuéntenme. Pues yo me voy a arrancar. A ver. Arráncate. Sí, yo quiero hablar acerca de las víctimas de los conflictos armados hoy que escuchamos pues tantos problemas y muy de frente a través de los medios de comunicación, las redes, y decimos, bueno, ¿cuáles son los primeros afectados? Porque vamos viendo destrucción por todos lados. Entonces yo quiero tocar los niños como víctimas de conflictos armados a través de tantos acontecimientos durante muchos años. Y cuando hablamos sobre esta situación, decimos, realmente es un problema y que nadie quiere tocar. Y cada país estará sufriendo lo que está viviendo y de alguna manera nos llama la atención lo sucedido este fin de semana y por eso es que pongo el tema de los niños. En los últimos 10 años, el número estimado de niños muertos como resultado de la guerra es de unos 10 millones. Estos niños que han estado ahí presentes y que la situación derivada de los conflictos armados afectan principalmente a los niños por su vulnerabilidad, solos e indefensos a causa del caos reinante. Algunos son reclutados a la fuerza en la milicia, otros explotados. Los derechos fundamentales de estos niños son descaradamente ignorados en beneficio de actos bárbaros y crueles. Muchos de ellos acaban profundamente traumatizados, malheridos e incluso discapacitados. Y los niños son las primeras víctimas. Víctimas civiles, encontramos niños soldados, los niños desplazados, los huérfanos, los niños encarcelados, los niños explotados sexualmente o por trabajos forzados. Ante el caos de un conflicto armado, los niños son los más perjudicados, como hemos dicho, y son todavía demasiado jóvenes para comprender lo que está ocurriendo o no tienen ninguna forma de defenderse contra el peligro. Son vulnerables y se convierten en objetivo fácil. Si no son asesinados, mutilados, encarcelados o violados como resultado de la barbarie, son sexualmente explotados. Además, la violación es utilizada como táctica de guerra contra niños y mujeres para torturar, herir, obtener información, intimidar o castigar. En muchos casos, las guerras rompen familias, separando a los niños de sus progenitores. Abandonados a su suerte, se encuentran solos, asustados, perdidos y necesitados, ya que son incapaces de cuidar de sí mismos. Para sobrevivir, a menudo se ven forzados a huir de su país. El número de niños heridos o discapacitados es 3 veces mayor, habiendo incluso más sufrimiento, enfermedad, malnutrición, violencia sexual y sufriendo duras dificultades y penurias. Un incontable número de niños ha sido enfrentado a la angustia de la pérdida de los hogares, sus pertenencias, las personas cercanas, y en tales condiciones, todas las constantes necesarias para el desarrollo de los niños son seriamente coartadas, y los daños psicológicos de los conflictos armados son incalculables. Estas heridas emocionales son difíciles de cicatrizar y tienen serias repercusiones en la vida futura. Pero este tema se ha ido a las películas y documentales. Encontramos La Voluntaria en España en 2022, La Guerra ha terminado en Italia en 2021, Noticias del Gran Mundo en Estados Unidos en 2020, Los hijos de Kim Il-sung, Los huérfanos del olvido, Los niños de Windermere y también El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Y también Bienvenidos a Sarajevo en Reino Unido en 2001. Es tema para documentar y también para hacer películas. Pero cuando vemos las noticias de la guerra en Israel, en Palestina, en otros países muy lejos
de México, decimos, pues está lejos todo eso que está ocurriendo. Y nos olvidamos de nuestros huérfanos y debemos de visibilizarlos. Los huérfanos de la guerra en México, en un documental de Canal 11 en agosto del 2021, precisa, en México hay alrededor de 800,000 niños, niños y adolescentes que han perdido a su padre, madre o ambos, como producto de la violencia armada que hay en el país y que ha cobrado cientos de miles de vidas en los últimos 10 años. Se trata de niñas y niños huérfanos de la guerra para quienes hay muy poca acción de protección. El sistema institucional de que dispone el país para atenderlos se encuentra desarticulado, pues ni el sistema DIP ni el Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, dispone de las herramientas para garantizar integralmente sus derechos y evitar que las consecuencias que padecen sean mayores. De acuerdo con la organización Data Cívica, carecemos en el país incluso de información estadística suficiente para dimensionar la problemática, que permita dar una magnitud apropiada y diagnosticar cuáles son los retos que tenemos en materia de orfandad, de protección de las niñas, niños y adolescentes que han perdido a uno o a los dos progenitores. Y cuando hablamos del DIF, decimos, sí es cierto, hasta que me volví a recordar acerca de este nombre que dice que protege a las familias y a los niños. Y yo no lo veo tan cercano, este papel y esta función actualmente a nivel nacional y poco a nivel estatal porque son menos recursos. Y cuando hablamos de los derechos de los niños, principalmente, pues pensamos, lo que quiero para los míos, también los quiero para los demás. Pero se nos va olvidando, lo hacemos tan familiar, tantas situaciones y desgracias y conflictos que se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Y decimos, sí es cierto, ¿qué están haciendo esos huérfanos al perder a sus padres? Pues este es el tema que quise platicar hoy, como para ir Como que pensando un te poquito, fuiste hacer conciencia. de un lado para otro, ¿verdad? No, quise primero a nivel mundial, como lo estamos escuchando tanto, pero cuando ya localmente lo vemos, decimos, sí es cierto, yo Sí, tengo pero problemas también en lo los local. niños mexicanos no tienen el problema de la guerra. Bueno, quizá en donde hay pleito de los cárteles, quizá, Pues pero como que exacto, son dos escenarios diferentes, ¿no? El de, no pero que sé en el cómo fondo es se lo funciona. mismo. ¿Eh? En el fondo es lo mismo, ¿no? La pérdida de un padre o ambos y que esto va perjudicando la vida de los propios niños. O sea, como quieras llamarle, el término a veces nos da miedo, el decir no le pongas ese término, ese nombre, porque como que sí, decimos estamos muy lejos. Pero al final vemos lo mismo, el resultado es el mismo. Por eso es que quise hacer hincapié en que la violencia no nos deja nada, perdemos todos. Bueno. ¿Comentarios sobre esto? Hola, buenos días. Don Olinto, buenos días. Esto de los niños me parece pues, que toca algunas cosas, sí, ciertamente con el sufrimiento terrible en las guerras. Y recordé un hecho que ya desde hace, pues, quizá nos ha acompañado siempre, el sufrimiento de los niños por la pues, estupidez humana de los mayores, sus ambiciones, sus creencias religiosas, políticas, etcétera. Y me acordé que hubo incluso en el 1200, si no me equivoco, una cruzada para salvar los santos lugares, hablando ahorita de esos lugares que están en sangre, una cruzada de niños, un niño que dijo que Jesucristo le había dado la encomienda de ir a salvar los santos lugares y organizar una cruzada, y se organizó la cruzada. Fueron niños, o sea, no fueron soldados, casi no se conoce mucho de la cruzada de los niños, y se autorizó. Y pues imagínense la masacre que hubo de puros niños, que estos inocentes pensaron que iban a poder, pues, contra los ejércitos árabes, musulmanes, para desocupar la Tierra Santa, y pues fue una masacre espantosa. Ciertamente los niños son los que sufren más. Yo he visto unas escenas últimamente de este conflicto entre palestinos y Israel, el ejército de Israel, son verdaderamente espantosas, espantosas. Y bueno, pues ciertamente, como dice Víctor, los niños son los que
más sufren en una guerra, ¿no? ¿A dónde leíste eso de la cruzada de los niños, como lo dijiste? Búscalo, mira, por ejemplo, déjame ver. Pues hasta en Wikipedia debe estar. Mira, a ver, mira, me Pero yo en aparece. Wikipedia no creo mucho. No, bueno, pues no es que esté mal precisamente, pero en National Geographic está, por ejemplo, en la página de National Geographic dice la trágica cruzada de los niños inocentes en la Edad Media. Entonces ahí está el artículo. Dice, parece increíble que después de la fatiga que cruzaban las naciones de Occidente cristiano, bastase la predicación de un pastorcillo de 12 años para desatar el frenesí religioso disparado por ánimo una empresa completamente absurda. Esteban, un joven de la pequeña ciudad de Cloyes, no lejos de Orleans, se presentó un mayo, sí, de 1212 en la corte del rey Felipe Augusto de Francia con una carta que, según aseguraba, le había sido entregada por Jesucristo en persona mientras guardaba sus ovejas con el encargo de predicar una cruzada. El rey lo envió a casa, pero el pastor creyó en un delirio de fervor místico y anunció que encabezaría una cruzada de niños para la salvación del cristianismo, y que así como el Mar Rojo se había abierto a Moisés, el Mediterráneo se abriría para la cruzada infantil que pudiera alcanzar la Tierra Santa. Y sí se fueron los niños, más de 30,000. Dice, en menos de un mes el pastorcito predicador reunió millares de niños, unos 30,000, wow, según los cronistas, en compañía de algunos religiosos y de otros peregrinos adultos salieron de Vendôme en julio de 1212 hacia el sur. El pastor Esteban viajaba en un carrito con toldo y los demás a pie. Y sigue el artículo de National Geographic. Ajá. De hecho, hay un libro, ¿no? Ay, no está prendido el Mira. micrófono. Está el libro donde relata todo esto. Está viendo aquí, el libro es de Marcel Schwab. Wow. Habla de la cruzada de los niños. Está en PDF. Pues fíjate, si lo puedes rescatar y lo puedes compartir, estaría bien. Sí, y el National Geographic también lo Sí. publica. Sí, yo ya había sabido una vez, lo vi en History Channel. Esto de la cruzada de los niños se me hizo terrible. Pero miren, me acordé también de Sí, la terrible. niña, pero era muy jovencita, Juana de Arco, también por fervor religioso de que le había dicho Dios que ella era, y comandó ejércitos. Una mujer en esa época, Mm. una mujer mandar un ejército francés, pues era increíble, ¿no? Pues lo hizo. Sí, Y ya fue mandé muy por mal ahí después. el link. ¿Perdón? Ya mandé Ok, por ahí el link del libro. para bajarlo. Gracias, Sara. Sí, Pues fíjense que yo nunca había escuchado eso de no, yo tampoco. la cruzada de los niños. Sí. Ahí está la information. Pero Pero yo sí, creo que Porque es tiempo de hay visualizarlo. hay otras fuentes que aportan otros datos. O sea, ustedes citaron ahorita al Yo estoy en National Wikipedia, Geographic. citaron al National ujú, Geographic, pero hay otras fuentes, ya. in- incluso el libro que pues publica Borrúa sobre los niños de Francia y Alemania. En fin, Así es. otros temas. Sí, y yo nada más quiero comentar tantito de lo de Víctor, que es un tema que me parece muy importante porque la niñez, no solamente como producto de una agresión de violencia, sino que en general siempre se ha invisibilizado la situación de la niñez, ¿no? En general, tanto a nivel de educación, de salud, por eso ahorita llama la atención tanto escándalo por los libros de texto de los niños y todas estas situaciones, ¿no? De repente se ponen ahí muy preocupados porque no hay medicamentos, cuando antes nadie decía nada. Entonces yo creo que el problema de los niños es tan grave que incluso se ha utilizado a los mismos para campañas políticas y demás, como si se valiera, ¿no? Son tan pequeñitos que podemos hacer con ellos lo que se quiera, ¿no? Y definitivamente, incluso a mí me tocó en la época de un gobernador, que no quiero decir el nombre, cuando la esposa quiso quitar a los niños de la calle porque se veía muy feo y ensuciaban la ciudad, el panorama. No ¿Quién? era, ¿Quién? vamos a, ¿Quién? Sí, pues sí, de una vez. Patricia Cursain.
Ah, mira. Niña Olaya. No me diga. Yo estuve en reuniones con ella en donde se hablaba de eliminar a los niños y hacer parques especiales para los viejos para que estuvieran separados, bajo el pretexto de que no los fueran a tirar los niños porque estaban muy débiles, cuando la realidad es que al viejo lo que más le gusta es convivir con niños, con jóvenes y Exactamente. demás, ¿no? Era Claro. aislarlos y desaparecer de la vista a los niños de la calle, ¿no? Entonces sí era terrible porque dices, es gente que llega al poder y tiene la posibilidad de hacer cosas, sin embargo, pues lo ven para su propio beneficio y sus propios intereses, prejuicios, lo que quieras, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante darles una debida atención a los niños en todo sentido, en su educación, en su cuidado y sobre todo en su protección cuando quedan sin padres, ¿no? Me parece importante, Víctor. Sí, no, y todos los conflictos que lleva ese niño ya a partir de esas situaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser el Claro, adulto? Pues más así es. agresivo, Claro. ¿no? Y, Más y- alterado. pero esto que dice Sara es muy cierto porque creo que los niños no tienen voz. Bueno, no creo, estoy convencido que los niños no tienen voz. Ujú. Los niños son la población que más sufre en el planeta en general. Por ejemplo, nuestros teléfonos tienen componentes que son extraídos de minas en África, trabajadas por niños. Y las condiciones en la que trabajan y viven estos pequeñitos son de infierno, son espantosas. Para que tengamos nuestros teléfonos se necesitan componentes que los obtienen en esas minas. Pero además, por otra parte está el tráfico de niños o de órganos extraídos a niños. Y aparte, pues ya sabemos las monstruosidades de aberraciones sexuales que cometen con niños alrededor del mundo. Recordemos la famosa isla de Brian Epstein y tantas cosas que se cometen con los niños y nadie habla por los niños, solamente algunas asociaciones internacionales. Las mujeres, por ejemplo, y con dicho con todo respeto para el movimiento, pues tienen el chance de marchar, de hacer sus manifestaciones y con todo el derecho que les asiste, ¿verdad? Pero por los niños, ¿quién habla? Los niños no pueden organizar esas manifestaciones, ni ir a congresos, ni oponerse a ciertas medidas. No, ellos son víctimas siempre. Esto destapa un horror mundial, mundial. Por ejemplo, el tráfico de niños es mundial y es terrorífico. Y no tiene trascendencia, esas noticias no tienen trascendencia. Y sigue ocurriendo. Nada más aquí juntito del estado, el otro estado tiene una población que desde niñas y niños ya están Ujú. destinados Sí, al comercio sexual. Eso es así brutal. es. Sí. Y te preguntas, ¿y la Pero, UNICEF? o sea, tú dices que no se divulga Sí se divulga, pero no tiene la fuerza, los niños no tienen la fuerza para manifestarse, ellos mismos tienen que ser organizaciones, pero muchas veces esas organizaciones no son escuchadas adecuadamente, se ocultan, porque hay intereses muy poderosos atrás, por ejemplo, del tráfico de órganos, del tráfico de niños. Son organizaciones muy, muy poderosas. Ujú. Sí. y gobiernos cómplices. Así Exactamente, es. Así es. exactamente, gobiernos cómplices. Bien. ¿Algún otro asunto relacionado con lo que dijo el compañero doctor? ¿O pasamos a otro tema? Pues quizá mi tema es, no sé si ya habló, perdón por llegar tarde, No, 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 adelante, adelante. bueno, pues con cierta relación con lo que nos comenta Víctor acerca del conflicto que ahorita pues está ocupando pues las noticias de todas partes y el dolor y el horror de ver lo que está pasando allá. Me recordó un concepto que se usa mucho en alguna corriente psicológica, eh, ah, que se llama la puntuación de la secuencia de los hechos, que se utiliza en el análisis de la comunicación humana, concretamente en una corriente que se llama pragmática de la comunicación. Y esto sirve para hacer análisis de la comunicación. ¿Y por qué pasa esto o por qué aplicar esto para poder entender cierta dinámica de lo que está sucediendo? Porque en los conflictos humanos, ya sea de pareja, ya sea de grupos, ya sea de partidos, lo que sea, cuando hay conflictos,
se tiene la sensación de que el otro es el que empezó. Pero si le preguntamos a los de enfrente dicen exactamente lo mismo. Dicen, no, el que empezó fuiste tú. Y tienen argumentos y pruebas de que el otro fue el que empezó. Por ejemplo, en terapia se ve claramente cuando asiste la pareja a sesiones. Bueno, dice, es que pues mi marido me maltrata por esto y aquello. Y dice, sí, pero pues porque tú empezaste, porque no me diste, porque me negaste, porque me maltrataste. Y dice, sí, pero porque tú ese día no me saludaste y llegaste con una cara. Dice, sí, pero es que tú, y entonces no se sabe quién empieza el conflicto, pero siempre se tiene la sensación o la idea, y muy convencidos están cada parte, de que es la contraparte la que empezó. En este principio que se llama es un axioma de la comunicación, se llama la puntuación en la secuencia de hechos, precisamente dice que la comunicación, cito textualmente al profesor Václavic, ya fallecido, la comunicación puede entenderse como una secuencia ininterrumpido de intercambios. O sea, no se sabe quién empieza, es como un anillo, donde empieza un círculo o un anillo, pues en cualquier parte. Si nosotros vemos ahorita las declaraciones de cada parte, ya sea de la población palestina o del ejército o del gobierno israelí, se echan la culpa mutuamente, ¿sí? Y esto lo podemos llevar pues hasta la Biblia, hasta Abraham y la promesa, ¿no? Entonces, bueno, pues es que dice, es que los descendientes de Ismael son los que ocuparon la tierra de Palestina, el Canaán. Dicen, sí, pero pues la promesa vino a través de David, digo de Isaac, perdón. Y te dice, sí, pero pues Ismael era primogénito. Entonces dice, no, pero es que tú, no, es que tú, es que yo, es que yo. Y el problema de los conflictos es que en lugar de solucionarlos, a veces nos vamos a quién empezó y a echarse las culpas mutuamente. El caso es que ahorita lo que viene es impredecible, puede ser que se calme en cualquier momento, después de haber dejado miles de muertes y sufrimiento, o puede ser que esto escale en otro axioma de la comunicación, que es la escalada, las escaladas. En la violencia, por ejemplo, la escalada simétrica. Este principio que dice que una parte golpea a la contraparte, pero la contraparte se fortalece más y lo golpea con más fuerza. Y el otro lo golpea con más fuerza. Y entonces así se va haciendo una escalada simétrica, aunque en el conflicto no hay tanta simetría, más bien es diferente, porque pues el poderío militar de Israel es enorme, gigantesco, y la del ejército palestino a través de Hamas, pues todavía pues no se puede comparar. Israel es de los países que tienen más bombas atómicas, por ejemplo, tienen No, su no, haber no, no, cuatro. no, a ver, yo cuando hablas de salud Espérate, mental y de esas espérame, cosas me espérame, pero encanta, yo quiero, pero espérate, oye, espérate, es que lo que pasó el fin de semana no fue el es Estado espantoso. palestino, fue Claro, un grupo terrorista que se llama Hamas. sí, 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 O sí, sea, pero mira, ahí nos es un podemos, grupo terrorista. sí, Cuando es un Estado-nación, el Estado-nación Palestina es un Estado-nación, y el Estado-nación Israel es un Estado-nación. sí, pero no me quiero Hamas centrar en eso es un grupo porque tienes razón. terrorista. Sí, en eso tienes razón, pero no me quiero centrar en eso, sino en los conflictos humanos, que Sí, siempre pero en nos caso echamos de lo que culpas. estás diciendo, Bueno, pero es que, mira, esto tiene muchos tintes. El problema es la visión que hay en el conflicto. No me quiero centrar en eso porque sí tienes razón. Si en las partes de los conflictos, siempre el que está Sí, enfrente es el culpable. claro. Nada más en eso me quiero centrar porque si nos metemos ya en eso, híjole, hay mucha polémica ahí. Sino cuando hay conflictos, hay siempre las partes historia, que están involucradas, hay historia, ese es el el otro, tema. sí, el otro es el culpable, ¿sí? Y podemos justificar, y mucha gente justifica cada una de las partes. Entonces, ahí nos perderíamos, no tiene caso, sino entender que en los conflictos el asunto es complejo. El asunto es complejo y lo que se tiene que hacer no es quién tiene la culpa, pues ya hay mucha muerte, mucha sangre, sino Ujú. cómo vamos a arreglar esto, ¿sí? Y en los conflictos, por ejemplo, de pareja, en lugar de arreglarlo, se están culpando todo el tiempo se están culpando, en lugar de solucionarlo. Creo que ahora lo que viene es cómo solucionar esto. Esto tiene tintes pues, enormes, enormes geopolíticos,
Y el chiste es que esto puede tener el otro asunto que decía de la escalada a niveles impensables, ¿no? Pero bueno, ahí Sí, está. yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que planteas de cómo funciona un conflicto. De Sí. hecho, la teoría del conflicto es así, sin meternos en de qué tipo sea. No, La teoría del conflicto es que siempre, si no se para, va a ir en escalada todo el tiempo. Y la cuestión es que la característica principal es que cada quien se aferra a su postura para también autoconvencerse y ratificar que está bien lo que están haciendo. Entonces nunca, no escuchas al otro. Es invisible para ti el otro. Eres tú con tus intereses, con tu problema, con tu pleito, lo que sea, pero es aferrarse a esta situación. Y aquí la única manera de poder hacer algo es entrar con una cuestión que se llama mediación. Y es sí, una mediación que debería ser, que es muy importante, porque si la aceptan las dos partes, que eso es también lo que tiene que suceder, entonces ya se puede actuar, puede entrar un tercero y parar. Primero que nada, se para el conflicto como está hasta ahorita, lo que ya llegó, que es muy grave, sí. pero que no sigue incrementándose y partir de ahí para ver de qué forma se puede resolver viendo intereses y posiciones de cada una de las partes. Esto es lo que manejamos dentro de lo que es una mediación, ¿no? Esta sería internacional, alguien que tenga esta capacitación, porque no cualquiera lo puede hacer. Tiene que Claro. ser una figura con mucha autoridad, con mucho conocimiento, manejo de conflictos para que lo pueda hacer. Había un personaje, no sé si todavía esté vivo, que intervino en en varios conflictos internacionales, que es Johan, se me fue el nombre. Este, ay, bueno, ahorita me acuerdo y lo digo, pero es Johan, busco bien el nombre. Y él tenía esta capacidad, pero no cualquiera lo puede hacer. Entonces es importante frenar esta situación, ¿no? Así es. Johan Galtung se llama, ya me acordé. Ah, ok. Pues sí, yo creo que todos siempre Yo, justificamos y yo pensamos que insisto, tenemos la verdad, ¿no? digo, ustedes están hablando de un parámetro que tiene que ver con las relaciones personales, la mediación de los conflictos, bajo la óptica de la psicología, todo esto. El tema de Hamás, ¿cómo con un Estado que no es palestino, cómo te arreglas con un terrorista? O sea, ¿cómo haces una negociación con un terrorista? Preguntaría yo eso. Pues entonces no, a ver, pero otra vez, yo creo que tiene varios puntos de análisis eso, ¿no? Pero, por No, ejemplo, yo quiero nomás que me digan cómo hago. Yo estado mexicano, estado judío, estado el que quieras. ¿Cómo hago para negociar con un grupo terrorista? pero es que mira, tienes razón. La cuestión aquí es que, así como lo estás planteando, implica que no puede haber negociación, entonces es No, a no es como lo lado. planteo, es como se están dando las cosas. No, O es que sea, a partir de tu pregunta dices, ¿cómo hago una negociación con un Estado, con una entidad terrorista? Sí, porque no es un Estado terrorista. Palestina no es todo es jamás. que, insisto, yo quitaría del diálogo el nombre Palestina. Donde Bueno, se dan pues los es que hechos es en la región de Palestina e Israel. sí, El grupo que atacó, que cruzó la frontera entre la franja de Gaza, que es zona palestina, con el Estado israelí, es un grupo terrorista que se llama Hamas, que sí, 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 llevaba sí, sí, meses planeando el asunto y que vulneraron la inteligencia del Estado israelí, sí, que es sí, de las más poderosas, de las más perfectas, de las que se presumían a nivel sí, mundial. La sí, inteligencia del Estado israelí es famosa, la externa, la interna, la militar, y los sí. agarraron Cosa que al para tigre mucha de Santa gente, para Julia, otros analistas como es al tigre de sospechoso. Santa Julia los agarraron. ¿Cómo te Sí, pones a negociar cuando los de Hamas secuestraron, no sé si son 600, 700 personas, civiles, militares, judíos, no judíos, mexicanos, sí, están secuestrados sí, y sí, sí, amenazan que si el Estado de Israel ataca cualquiera de los puntos donde tiene presencia Hamas o el Estado palestino, van a empezar a matar a cada uno de los detenidos sí, públicamente.
Pero vuelvo a ¿Cómo lo mismo. haces una negociación de eso? Por eso, ¿Cómo? Pero hay algún vuelvo a lo interés mismo. también en esto, ¿no, Jesús Manuel? No, yo no sé si hay un interés. Sí, es que el O sea, negociador ustedes están es hablando lo de que hace. negociaciones. Ustedes están hablando de negociaciones. Yo les Sí, estoy poniendo un caso. ¿Cómo van a negociar? Pero es que a través de los intereses, perdón, que tenga claro, el grupo, porque algo quieren, por algo se está haciendo. Cuando hay por estas algo se está haciendo, situaciones a cambio de o por me algo. das o esto, pero hay un interés y o una Pues son posición, cualquier. los territorios ocupados, la guerra de los 6 días. O sea, Sí. es una historia de conflictos entre Exactamente, por en eso la cité región de hasta Abraham. Palestina. Es una Claro, historia de Exactamente, conflictos claro, claro. exactamente, Que no se han exactamente. resuelto y que sigue el y que conflicto. van a seguir. Van a seguir si no se resuelve. Sí, sí, porque argumentos hay de las dos partes, del grupo Hamas y del gobierno israelí, ¿no? Digo, cito, gobierno israelí, porque hay muchos personajes, muchas personas, quiero decir, que viven en Israel que no están de acuerdo con las políticas que ha establecido el gobierno de Israel con los territorios ocupados de la Franja de Gaza y etcétera, ¿no? Entonces, la política del gobierno israelita desde 1940 y tantos, creo que fue en el 48, no ha sido benévola con la población que ha estado ahí, no ha sido linda, o sea, ha sido un ataque sistemático, pero eso no es terrorismo, eso está justificado. O sea, No, la forma en que han no. asesinado a la gente de ahí, cómo los tienen ahí, no es lindo, eso es otro tipo de terrorismo lento. Yo creo que mejor vamos Lento. a cambiar de tema porque No, sí, vamos a acabar a por eso te dije, golpes. no hay que Estamos meternos hablando ahí. de una cuestión de geopolítica religiosa donde Sí, Muy intervienen compleja. muy los complejo, musulmanes, intervienen los judíos, el Estado muy judío, e complicado, muy interviene complicado. el catolicismo de Líbano. Es un conflicto de hace más de 2000 años. Así No me es. pueden decir ustedes que unos son peores que otros. No, yo te dije que esto viene Ah, desde Abraham, pues esto desde ahí, y te dije, no nos metamos ahí porque es un cuento muy, muy Pues ustedes complicado. Pero, sacaron el tema. Yo por eso no, yo dije, dije cuando están hablando de la el análisis, negociación, o sea, si el tema fuera cómo vamos a negociar con los invasores de los terrenos de Ocoyucan que le quitaron a los ejidatarios no, para pero unir espérate, Lomas de Angelópolis con City Lomas. no, Ah, no, ese no, es un asunto no, pero, diferente. a ver, Pero, o sea, pero estamos pero hablando de una espérate, cuestión porque, milenaria. espérate, no, A ver, yo otro dije, tema, sí, lo Aida. cité, yo dije, no nos metamos en eso, pero conflicto. Espérame, Otro tema, espérate, déjame Aida. terminar. Sí. Mira, escucha. Bueno, gracias, gracias. oh, quería seguir Termina, hablando. Lito. termina Olinto. Ah, es que no oí, no oí. Sí, No, Termina Olinto. sí, yo dije, no nos metamos ahí porque es un cuento de nunca acabar. Yo solamente dije el análisis de cuando hay partes en conflicto, que puede servir un poco. Yo no tengo la razón, así como tal, solamente quise compartir una reflexión. Dije, bueno, esto es interesante, ¿no? Cuando dos partes están en conflicto, siempre creen que tienen la razón. Y si nos metemos ya a eso, no, es un cuento de nunca acabar, porque nos tendríamos que ir hasta Abraham y la promesa. Y eso es algo complicado. Bueno, Totalmente. esos somos los mediadores, Aida. El decir, a ver, habla, ¿no? sí, a Calla. ver, paramos aquí a Gracias. los dos en conflicto, Jesús Así Manuel y es. Víctor. No, yo Oye, no tengo conflicto, simplemente No, que ya es están broma. hablando, con Es todo que no respeto, escuchas. están hablando de un tema que creo que no pasa por la especialización. O sea, son puntos de vista, correcto, pero nada más, o sea, no nos No, pues metamos sí. en el conflicto de querer opinar sobre lo que está pasando en el Estado judío. Bueno, sí Si tenemos derecho a ustedes opinar. leen Sí, el tema en los medios internacionales, pues hay dos marcadas líneas y unos están a favor de los de Hamas y otros están a favor de el Estado judío. Y si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, pues ahí empezó todo, porque el territorio para crear el Estado de Israel viene precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, 1948. es un asunto muy complicado. Pero claro. entonces no Oye, captaste el mensaje. aquí en mi teléfono veo de un lado a Jesús Manuel, Aida en el centro y Olinto del otro extremo.
Entonces la mujer es la que interviene, la No, mediadora. sí. Oye, además Sí, me encanta la mediación. sí, sí, Y sí, sí, así te veo. y yo la trabajo en los problemas familiares que llegan a Mm, consulta para evitar que lleguen a una cuestión legal que se resuelva por la vía pacífica, ¿no? Así que sí sé de lo que estoy hablando y doy materia perfecto. de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Escuchaste, Muy Jesús bien. Manuel? Sí, para mandarla a negociar con los ejidatarios de Ocoyucan en relación con lo que dije de los terrenos que se están, este, pues no es Apropiando. una expropiación, pero pues el método, les pagan a 4 pesos el terreno ahí Sí, en no se vale, Ocoyucan, ¿no? pues, No ahí, se a ver, vale. quisiera yo ver ahí No, pues es los, que sí se las puede, pero dotes. nunca se busca la mediación y la negociación, desafortunadamente. Por eso se llaman mecanismos alternativos, porque no es lo prioritario, es en caso de que se llegue a más, ya entran. No, es al revés. De hecho, ya está en la Constitución, en el artículo 17, que debería darse prioridad a los mecanismos alternativos de solución de controversias, a pesar de que se sigue manejando alternativos, y eso es porque puede ser dentro del ámbito judicial o antes de o después de. Eso, por eso es la situación, pero ya está en el artículo 17 de la Constitución, que no se lleve a cabo, que no se utilice, es otro asunto. Pero si quieren, cambio el tema con el mío. Está bien. El mío es todo lo contrario a lo que estaban hablando. Yo quiero hablar de la felicidad. Y esto está en función de que se ha demostrado que la felicidad permite que las personas vivan más años y en mejores condiciones de vida, ¿no? Eso es muy interesante y ya está bastante estudiado, no es algo que salió así como un artículo ni nada. Esto ha venido haciéndose en muchos lados. El problema que había era que los estudios que se realizaban estaban en función de personas que tenían diferentes estilos de vida, diferentes estatus socioeconómico y cultural. Entonces los resultados no daban una solución clara porque se decía es que hay otros factores, hay muchas variables que intervienen. Entonces empezaron a hacer un trabajo muy interesante dirigido por el doctor David Snowden. Esto se hizo en Estados Unidos, concretamente en Minnesota. Pero ¿dónde creen? Y esto tiene que ver con el tema de la semana pasada, en un convento de la orden de monjas de la orden de Notre Dame. ¿Por qué lo hicieron ahí? Aquí partieron, de hecho es un epidemiólogo y un doctor en neurología, el que encabeza todo esto. Pero lo que partieron acá ellos fue de que estas monjas de claustro estaban en las mismas condiciones, comían lo mismo, vestían lo mismo, o sea, no tenían ninguna diferencia para decir, es que hay otro tipo de variables. Es muy interesante este estudio que se hizo, porque, ¿qué creen? Se encontraron con que las monjas cuando entran al convento tienen que exponer, hacer una carta en la que dan sus motivos de por qué quieren ingresar. Bueno, el estudio fue longitudinal. Quiere decir que trabajaron de la edad de 75 años de las personas hasta su muerte. Fueron más de 30 años o un poco más, ¿no? Los que estuvieron trabajando. Y analizaban después, pero eso ya es otro asunto, el que no voy a tocar, que se les donaran los cerebros para analizarlos, porque también el objetivo era si habían desarrollado Alzheimer o algún problema cerebral, pero eso no es el punto que no quiero tocar. Pero da para mucho. No, pues tócalo, Entonces, pues ese está bueno. no, el asunto es que lo del Alzheimer no, porque no tiene que ver ahorita con la felicidad, es a lo que me voy a abocar. Entonces, lo que encontraron es que había una diferencia entre 7 y 11 años de vida extra, digamos, de las personas que eran optimistas, y a contra las que eran pesimistas vivían de 7 a 11 años menos que estas últimas. Se logró llegar incluso a algunas personas que vivieron hasta los 112 años. Eso empezaron a trabajar aquí con estas monjas de claustro de Minnesota, pero esto se extendió a 7 conventos más.
casi trabajaron, esto fue voluntario, ¿no? ¿Quién quería, si lo aceptaban o no? Fueron casi 700 monjas con las que trabajaron. Y cuando ya fallecieron, lo que analizaron es a mayor cantidad de años vividos, vamos a revisar cómo estaba también el aspecto cognitivo, que lo fueron, como esto fue longitudinal, pues fueron checando todo el tiempo. Ninguna de estas personas generó un problema demencial. Las optimistas. ¿Cómo definían ellos que alguien era optimista o era pesimista? Y esto es lo interesante. En la carta que hacían para su ingreso, tenían que exponer por qué querían ingresar a un convento. Y las pesimistas decían, porque no soporto a mi familia, porque ya quiero huir de ellos, porque este mundo es de lo peor, no me da confianza, no tengo posibilidades afuera, la gente es mala, y las pesimistas decían, porque acá puedo hacer algo por la humanidad, porque acá me siento que estoy con libertad de hacer lo que yo quiera, porque aquí creo que es el momento donde se puede construir, se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, ante esta postura de la vida y de las condiciones que las habían llevado a ingresar al convento de claustro, fue por lo que pudieron analizar más todo el seguimiento de las áreas cognitivas para saber cómo estaba funcionando también su cerebro. Y entonces lo interesante fue todo esto que encontraron, ¿no? Cómo sí se puede vivir más años cuando tú eres positivo ante la vida, cuando buscas alternativas, a diferencia de cuando lo ves de todo de manera pesimista, ¿no? Y esto me pareció que es muy interesante, ¿no? Y creo que lo comentaba no me acuerdo si la semana pasada lo comenté, cuando les puse el ejemplo de dos personas que trabajaban en una fábrica de zapatos y que los mandaron a una población muy lejana para que vean si había posibilidades de florecer ahí la empresa, ¿no? Y cuando llegan las dos personas con diferente empresa que trabajaban y diferentes puntos de vista, uno dice, llega y encuentra que todas las personas de ahí están descalzas y le habla a su jefe y le dice, sabe que esto fue un fracaso, este viaje no tiene nada no tengo nada que hacer aquí, la gente está descalza, me regreso. Y el otro dice, cuando vio que todas las personas estaban descalzas, le habla a su jefe y le dice, aquí es una gran oportunidad para la empresa, porque la gente no usa zapatos y podemos hacer que la gente use zapatos. O sea, la misma situación, pero con un punto de vista tan diferente, no quiero decir cuál sea mejor ni de estas dos cosas, porque uno es mercantilista, ¿no? Y el otro es frustrante, aquí no hay nada que hacer, pero es como ante la vida, ante diferentes situaciones, la gente, las personas reaccionamos de manera tan diferente ante una misma circunstancia. Por eso la cuestión del pesimismo y del optimismo en función de vivir bien y con mejor calidad de vida, ¿no? Entonces me pareció muy interesante este estudio que se llama Estudio de las Monjas, lo pueden ustedes revisar en internet, bastante, da mucho para trabajarlo, ¿no? Y porque además después siguieron trabajando ya los neurólogos para ver lo del Alzheimer y encontraron que no había ningún deterioro en las personas que vivieron más tiempo y en mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo ven? Bien, yo quiero apuntar nada más y hacer un recordatorio de las zonas azules que Olinto ya había comentado en temas anteriores, en programas anteriores, en donde nos describía que ciertas zonas y nos hacía referencia en la península de Nicoya, en Costa Rica, Okinawa, en Japón, Cerdeña, Italia, y que son zonas azules, así les describía Olinto cuando nos platicó de esta situación y que los longevos estaban más en Japón y estas zonas azules que me llamó mucho la atención y dice, sí es cierto, o sea, el tipo de alimento, cómo están viviendo su circunstancia y lo uno con este comentario, Aida, sobre esta situación de cómo se está viviendo y cómo podemos vivir felices principalmente y con muchos años. Claro, claro. Olinto. Sí, 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 es cierto. Y algo que se destaca en esto que recuerdas, Víctor, es en las zonas azules,
la convivencia con la familia, con los vecinos, pero en una convivencia saludable, sí, eso es muy importante, porque uno de los signos de nuestra época, y sobre todo en las grandes ciudades, es que la gente tiende a vivir sola y es muy egoísta. La visión es yo, 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 yo. Y se ha perdido mucho el nosotros. Entonces, ese nosotros implica una convivencia, pero saludable, porque de nada sirve convivir con otros si no estamos peleando, ¿no? Con la familia, por ejemplo. Las familias. Ese es un tema que sí es prudente analizarlo en conjunto, en función de que las sociedades modernas, las sociedades derivadas del neoliberalismo, el mercantilismo, el pragmatismo, el economicismo, todas las teorías que le quieran poner ustedes ahí, están generando personas que no son felices porque dependen del apego, el apego a lo material, el apego al dinero, el apego a la marca de ropa, el apego al coche que traen, al presumir, al que deben tener lo mismo que los otros, el apego. Yo creo que habría que trabajar mucho en el desapego. Sí. Pero ese es tu punto de vista, Jesús Manuel. El decir, el que tenga yo mucha riqueza me hace infeliz porque me apego a Era hacer. tan No, pobre que lo único no, que tenía era dinero. Y cuando no, se murió, nadie se acordó de él. sí, pero esa es tu visión. El Porque soy pescador puede tener su humanista, visión. soy No, no, no. humanista. No, entonces caemos en que los extremos, ¿no? Entre los pobres y los ricos. Y dices, no, no se trata de la felicidad de eso, sino la actitud con que quieras vivir esa vida, ¿no? Independientemente de lo que tú dices como apego. Pero todos tenemos una verdad o una mentira y todos vivimos de acuerdo a lo que nos da un satisfactor, un bienestar. Pero nada tiene que ver con territorios ni con riquezas, ¿no? Yo veo cubanos que dices, no, ¿cómo es posible? Ellos son felices, yo los veo bailando siempre. Y contrariamente, otros países que tienen riquezas, pues los veo pues poco movidos, poco expresivos, pero que también pueden ser felices. Cada uno tiene su visión. Cada quien que viva su vida, decía la abuela. Pero rescatando o recordando mejor mejor dicho, lo que decía Ara, sí es muy importante la actitud ante la vida, ¿no? Por ejemplo, en términos de la recuperación en enfermedades, la gente se recupera mejor y más rápido cuando quiere vivir, por ejemplo, y se deteriora más fuertemente cuando ya ha perdido las esperanzas de la vida y ya no Claro, tiene por qué vivir. claro. Sí, está La, probado. ahí Pues, la felicidad es una actitud y es una toma de decisión. Quiero vivir feliz y no permito cosas externas que me puedan dañar, pero yo voy el que va a determinar si te escucho o no te escucho, o acepto o no acepto tal condición. Yo creo que esa es la parte, ¿no? De la felicidad, el decir, quiero ser feliz y vas a vivir tu estabilidad. ¿O cuál es el secreto, Aida, que encontraron en esto? No, más que el secreto, acá la situación que encontraron es que las motivaciones que tenían para vivir unas y otras era muy diferente. Mientras uno veía con optimismo y posibilidad de hacer cosas, la otra parte de la población lo veía como algo desafortunado. No hay nada que hacer, no se puede, ya están así las circunstancias, mejor pues nos encerramos. Ahora sí que no veo lo que pasa en el mundo, ¿no? Por eso se habla acá mucho de gente con amor a la vida, pero eso no te lo da un libro, no te lo da una escuela, no te lo da nadie más que tú mismo te lo puedes proporcionar. Obviamente las circunstancias influyen, pero también se ha visto gente en condiciones muy desafortunadas que no se deja jalar por ahí, sino que a pesar de las circunstancias adversas, tiene deseos de hacer cosas y busca las oportunidades, las encuentra y sale adelante. Entonces dices, ¿por qué personas que nacen en un ambiente aparentemente favorable, con todos los recursos, pero también eso habría que cuestionarlo, porque no es una situación de estatus socioeconómico, sino de un ambiente familiar en el que tú te estás desarrollando, lo que te va a dar la posibilidad de buscarle o no buscarle, de ser optimista o ser pesimista.
Entonces yo creo que te depende también todas esas ganas que tiene uno de salir adelante, ¿no? De hecho, yo alguna vez le comentaba a Jesús Manuel, que él era una persona muy biófila, con muchos deseos de hacer cosas, porque Eso espero que no sea una ofensa. ¿por No, qué? no. No, ¿cómo crees? Investiga, investiga. Imagínense cuánto tiempo le invierte a sus programas. ¿Y esto le da dinero? No, creo que no, porque ni nos pagan ni le pagamos, ¿verdad? Ya les Esto, voy a empezar a nosotros, cobrar. yo creo. Entonces, son cuestiones que dices tú, el dinero a veces, no a veces, va fuera de muchos contextos. Ayer, fíjense que me decía una paciente, y qué triste, me dice, lo único que me da felicidad es comprarme cosas. Wow. Dice, y después Claro, me porque entra, depende de eso. Sí, sí, y dice, y efectivamente. después me encuentro toda endeudada y ya se me quita la felicidad, pero no la motiva nada, ni salir, ni disfrutar algo, no tiene nada. ¿Qué haces con una paciente así, Olinto? No, pues qué complicado. Yo le mandé un antidepresivo, vete a buscar un antidepresivo, búscate un médico que te lo recete, ¿no? Sí, sí. Pero no hay posibilidades de nada. Dice, el otro día me decía, es que fui a una boda y no la disfruté, no me gustó. Me gusta estar en casa, dormida. El día más feliz de mi vida es el domingo porque no me tengo que levantar. No, pues estamos mal. Hombre, eso es Ya, yo creo que con una todo, depre no sé, Víctor, considerable. también, Yolinto, si Bueno, opinas, eso, pero eso es eso una tiene que ver, depresión. eso ¿Mm? tiene Sí, que sí. ver con el tema que yo traigo, porque A ver. ahora resulta que yo soy el psicólogo, caray. No, Venga, venga. no, Ah, nada más quiero terminar que es una compradora compulsiva, tiene una compulsión tu paciente, y me vino a la mente antes de que entrara este punto, Aida, el de la generosidad, que te puede llevar a la generosidad, ¿no? Y a esa felicidad y el trabajo en comunidad. Y me vino a la mente la Madre Teresa de Calcuta, que cuando vieron su cama sencilla, todos pensaban que vivía en lujos, y no es cierto, una mujer generosa. Y con eso termino el punto. Adelante, Jesús Manuel. hombre, muchas gracias. Yo lo que traigo es una flojera que no tienen ustedes una idea. Que Un café tiene mucho cargadito trabajo. para que. Espérame, es que se me atoró aquí. Cuando ¿Qué iba yo a pasó? hablar y que habló Víctor, estaba yo subiendo aquí El mío ya se video acabó. y se me Se atoró, distrae. se me Bueno, atoró. pero mientras encuentras A ver, la ya, clave ya, de ya eso. lo Bueno, encontré. A ver, yo leí, desde hace tiempo leo las efemérides, leo este, los días mundiales, el otro día, el día del sastre, el día de la sonrisa, el día de quién sabe qué tantas cosas. Y este 10 de octubre, desde hace ya varios años, se celebra el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y yo pensé que algunos de ustedes, sobre todo Aida y Yolinto, estarían en esa tesitura de, de mencionarlo, porque me parece que es una cuestión que le hemos dedicado bastante tiempo a esto, durante muchos programas, a los asuntos relacionados con la salud mental. Y precisamente este 10 de octubre es el día que la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos que tienen que ver con estos rollos hablan de ello. Y hay un artículo que salió publicado por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, y dice, celebrar la salud mental es un derecho humano universal. Es un derecho humano universal. Este año, el evento representa el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal. Todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad y respeto. Y esto incluye a las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, en la región de las Américas continúan persistiendo el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos. En muchos países de la región,
A menudo las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y en algunos casos abusos, incluso en entornos de atención de salud donde deberían de ser protegidas. Los países deben promover iniciativas regulatorias y normativas para apoyar la salud mental como un derecho humano universal, al mismo tiempo que limitan las prácticas que favorecen las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye el establecimiento de leyes de salud mental que respeten los principios de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las estimaciones regionales muestran que poco más del 60% de 39 países tienen una ley de salud mental independiente y casi la mitad de 37 países carecen de una autoridad dedicada a evaluar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. A la que existe no está funcionando. La Organización Panamericana de la Salud se compromete a trabajar junto a los países que forman parte, brindando el apoyo técnico para desarrollar legislaciones de salud mental que cumplan con las convenciones internacionales y abogando por los derechos de cada individuo más allá de fronteras y desigualdades. Por desgracia, hasta ahí el documento que encontré, por desgracia, no hay estadísticas. No hay datos que se presenten en este día 10 de octubre sobre cuáles son los porcentajes, los países que más o menos tienen los problemas de salud mental. No sé si pudieran ustedes enumerar cuáles son los síntomas de la salud mental, hasta dónde se considera a alguien que es enfermo o no, pero solamente nos preocupamos cuando surge el tema de los suicidios, que pareciera ser que es la culminación de la enfermedad de la salud mental. Y me preocupa porque si todo el dinero que se invierte en las producciones de series en el mundo, tantísimo dinero para producir películas y todas estas faramayas y lo que se invierte en las telenovelas de los grupos televisivos nacionales, buscara tener un sesgo para proteger la salud mental de los televidentes, ¿cambiaríamos al mundo? A ver, voy a abrir porque están tocando. No está el velador. Oye, con la pregunta. El tema me viene a la mente que es parecido a lo del palestinos contra israelitas, ¿no? O de estos grupos. En verdad, es que ya no sé cuándo comenzó esto, ¿sí? Tiene tantísimos años que cuando estudiante escuchaba a Hipócrates, a todos los autores, tratar de dar una explicación el por qué sucedían las enfermedades desde ahí. Y si me aboco a la salud mental, el decir es que son los humores, no, es que es el demonio que se le metió, y tratar de dar una explicación y que actualmente no hemos encontrado ni por qué se genera estas situaciones, ¿no? Como para verlas ya controlado. Tenemos medicamentos para ciertas circunstancias, antipsicóticos, para el esquizofrénico, para la depresión, pero digo, ¿cómo poder resolver esas situaciones mentales? Pues ya las hubiéramos terminado, ¿no? Ya las hubiéramos acabado. Es a través de estudio de la conducta, pero pasan los años y seguimos con las mismas condiciones en el ser humano. Tratamos de ayudar, pero no hemos resuelto nada, ¿no? Los psiquiátricos trataban de resolverlo a su manera y que fracasaron. Los medicamentos, ¿no? Es que lo debes de tener en casa, ¿no? Es que lo tienes que aislar. O sea, se han dado tanta infinidad de soluciones, pero que no hemos llegado al meollo de este asunto. O sea, ¿cómo resolver la salud mental? Quien sea un gobierno, sean los profesionales, los científicos, o sea, no hemos encontrado una solución para este gran tema y que seguiremos batallándole a nivel mundial y que no es una condición económica. No es que yo tenga dinero y resuelvo, soy pobre y ya no lo resolví. No, es que todo es lo mismo. Todas las regiones, todos los países tienen el mismo comportamiento, ¿no? ¿Por qué nos violentamos? ¿Por qué no sujetamos esa parte de nuestra mente? Es bien difícil este tema y que
pareciera pues no hay un responsable, pero no hemos llegado a investigar totalmente por qué suceden estas cosas. ¿Qué dice? Pues sí, es que yo creo que para comenzar tendríamos que situarnos en tratar de definir y caracterizar qué es eso que llamamos salud mental, ¿no? Porque hablamos de la salud mental, pero ¿qué es eso? Es como la felicidad. Sí, sí, hay alguien más feliz que otros y hay regiones más felices, pero ¿qué es eso de la felicidad? A mí, por ejemplo, no me parece que apuntar hacia la felicidad sea la cuestión. Más bien, yo me voy a ver por el bienestar que por la felicidad, porque la felicidad, como yo la concibo, son momentos muy plenos, pero pasan. Yo prefiero hablar del bienestar y en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por eso creo que habría que acordar y ver cómo podríamos considerar eso que llamamos salud mental. A ver, el Seguro Social, Uh-huh. el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una definición de lo que es la salud mental basado en los documentos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y dice el IMSS, es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. Le afectan la inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia y los problemas que afecten la salud física. A partir de estos puntos, basado en el documento del IMSS, la inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia, ¿cómo vamos a tener salud mental en este país si hay 200, 300 muertos diarios asesinados? Sí. ¿Esto genera un problema de salud mental? Es que sí. Un problema gordo porque, fíjense, ayer precisamente recuerdo a la conmemoración o esto de el año, no, el día internacional, dije mal, el Día Internacional de la Salud Mental, fui a dar me invitaron a dar un taller en Atlisco y platicando con un compañero, con un colega, me decía, con un alumno, un exalumno, me decía que él está trabajando en una institución y que en ese hospital solamente hay 2 psicólogos, 2. Digo, para un hospital, 2 psicólogos. ¿Cómo es posible para todo un hospital y toda la población que atiende 2 psicólogos? ¿Cuántos médicos y paramédicos hay? Pues muchos, ¿verdad? Pero psicólogos 2. ¿Cuántos hay en cada hospital del Seguro Social? ¿Y ¿Cuántos cuántos hay? minutos les dejan a cada ¿Cuántos paciente? Creo minutos? que son 20 minutos, ¿no? Por paciente, Sí. un No mucho. psicólogo, creo que es muy poco, ¿no? Pues Sí. ahí se van con los pobres médicos. Tienen que atender porque hay que inflar las estadísticas, hay que tener buenos resultados. Los jefes deben dar estadísticas altas, ¿no? Mucha productividad. Háganme el favor en salud mental hablar de productividad. Pero de eso se trata. Entonces, ¿cómo es posible que en el mismo Seguro Social las plazas para psicólogos son escasísimas, muy escasas? ¿Cómo entonces el Seguro Social habla de salud mental cuando ellos mismos en su conceptualización de para qué sirve un psicólogo, pues le dan muy poca importancia? Entonces, eso es algo que llama la atención y el ISSSTE está igual y Salubridad está igual. O sea, ¿por qué al psicólogo se le da tan poca importancia? El psiquiatra ve al psicólogo como su empleadillo, por ejemplo. O sea, porque se le ve al psicólogo como pues una entidad no muy, pues sí, pues hay que platicar y todo, pero no se le da la importancia que requiere el psicólogo. Entonces, el mismo Instituto del Seguro Social da esta definición y estos comentarios, y en su seno hay muy pocos psicólogos. Entonces, ¿quién se va a encargar de atender a las personas afectadas en este sentido? Pues hay muy poca persona. ¿Quién, la cita que me den me va a durar, como dices, 20 minutos, media hora? ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? Muy poco. Jesús Manuel, no sabemos el origen realmente de todas las enfermedades ni cuál es el gatillo para que tú, que me conoces mucho durante muchos años, de repente dices, se psicotizó el Víctor. Nunca he ¿Cómo? dicho eso. Espérame,
Se pone un ejemplo. Y entonces, ¿cómo que se psicotizó? Si hablábamos, comentábamos, pues sí. O sea, ¿por qué razón y cuál fue el gatillo como para que ya esté en ese estado, no? O sea, hay cosas que no podemos resolver, Jesús Manuel. Lo hablamos muy bien, Sí, salud mental. correcto. Hay cosas que Sí, no podemos pero resolver, el pero fondo, yo puse, y no sé qué dijeron porque tuve que bajar a abrir la puerta, pero cuando pues yo hablamos pregunto mal. si todo el dinero que se invierte en la producción del entretenimiento, todo el dinero que se gasta en la contratación de jugadores de fútbol, la organización de los eventos masivos de conciertos, de todas estas cosas, todo lo que genera el gran circo del mundo, si tuviera un porcentaje dedicado a buscar la salud mental de las personas, avanzaríamos mucho. Quizá fuéramos una nación o un mundo más estable en los conflictos, no tanto en otras. O sea, ¿por qué razón? Y ahí hay muchos debates y el presidente López Obrador de repente pone el dedo en la llaga y a nadie le gusta, pero ¿por qué hay tanto consumo de droga en los Estados Unidos? Ujú. ¿Por qué Washington? ¿Por qué Nueva York? Son Chicago, son las ciudades donde el consumo de drogas es terrible y hay barrios donde la policía no puede entrar. Esa es la realidad, ¿eh? Por la cantidad de drogadicción que hay. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema de vida de los norteamericanos de estas ciudades que generan que haya gente que no puede satisfacer sus necesidades con el trabajo, con la oportunidad, con la economía libre, ¿no? Todo esto que se presume de los Estados Unidos, sino que tienen que recurrir a la droga para poder sentirse bien. Sí, Yo nunca he fumado marihuana, nunca he tomado droga. Lo más que he llegado a tomar es la pastilla de la Tarax, que el doctor Víctor Gómez me dijo que cuando lo pudiera dormir me tomara una de 5 miligramos y yo la corto en dos. Y me la he tomado creo que 10 veces en mi vida. ¿Va? Pero cuando alguien habla entre los jóvenes, oye, ¿y tú ya probaste esto? Oye, ¿y tú ya fumas esto? Y yo pregunto, ¿y para qué? Es que se siente muy bien. Es que es un viaje, es que es una emoción, es que es algo que te llena. Yo digo, ¿y necesitamos de esas cosas para sentirnos llenos? Yo me siento lleno leyendo una poesía, leyendo una buena novela, teniendo una plática agradable, oyendo música, caminando, viendo los paisajes, reflexionando, discutiendo incluso cuando tenemos puntos de vista diferentes. Pero, o sea, nuestra salud mental de mi generación es diferente a la salud mental de los jóvenes de hoy, según parece, que necesitan de estas cosas externas. Pues ¿No yo acaso creo, la economía, la macroeconomía, está generando todos los problemas de salud mental? claro. A ver, claro, por supuesto. Yo creo que Te el pregunto, problema es que la salud mental no interesa porque esto no vende, no muestra cifras no da de votos, desarrollo. no da Y votos. ajá, no, por ningún lado que le veas, no da economía, cuando en realidad si la vieran con la importancia que esta tiene, hasta mejoraría la economía, ¿eh? También ayudaría porque la gente que tiene salud mental tiene mejor desempeño en su trabajo. Y esto también está probado, ¿no? Entonces, no se dan cuenta de la importancia que tiene la salud mental. Parecería que se sigue entendiendo como antes, que se hablaba de que la salud mental era la ausencia de enfermedad. Esto fue todavía anterior, ahora ya se habla de un equilibrio entre todo esto. Bienestar físico, psíquico y social, efectivamente, aunque hay otros autores que van todavía más allá de estos términos, ¿no? Pero el asunto es que vivimos en un mundo mercantilista. Si no compras, si no produces, si no se ve lo material, no existes. Entonces, un problema aquí ya existencial. Tienes que tener, no es el problema de ser, o el problema es de tener, ya lo decía el doctor Eric Fromm en su ensayo Tener y Ser. Lo importante es el tener, mostrar que tienes una casa, un coche, lo que sea, porque eso ante los demás te da una posición, te da un estatus. Por dentro puedes estar lo más vacío que sea, pero eso es parte de lo que te ha contaminado la sociedad en la que vives.
en la que estamos viviendo. Y es una sociedad mercantilista, es producir, comprar y no es la felicidad, no es la salud mental, no es la convivencia. De hecho, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que a partir de ahorita hemos encontrado mayor rasgos de agresividad en la gente a partir del confinamiento en el que se perdieron los lazos sociales, se perdió la comunicación. Esto aunado al sistema en el que vivimos, pues imagínense lo que está generando, que todavía no lo vemos las consecuencias, ¿eh? Se van a ver todavía más a futuro. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Nosotros nos Sí, conocemos muy bien, ¿no? Ya tenemos 65 y más. Y dices, ok, ¿cuál es tu adicción? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra adicción ya que nos conocemos? Ya tanto que estudiamos, hablamos, pero mi reconocimiento hacia mi interior, ¿cuál es mi adicción? Pero ¿por qué adicción? Sí, yo ¿Cuál es, también iba a preguntar lo cuál es mi mismo. adicción? Yo también iba a No, preguntar, ¿por qué adicción? no, lo que quiero ver es hacer Que no, conciencia ¿cuál es tu en, goce de la vida en esos sí, 65 y más? ¿No? sí, ya que estamos reconociendo, ¿no? Tantos temas y estamos hablando del estado emocional, mental, decimos, lo primero que hay que hacer es como reconocer, ¿no? En este ejercicio, el A decir, ver, bueno, yo como persona, ¿por qué no mezclas ahí el tema que dije hace rato de el apego? Mira, ¿será que yo estoy experimentando ahora escenarios de vida diferentes con mi nieto y mi recién llegada nieta? Este, yo no sé si fui feliz cuando era niño, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Mi hija creo que fue feliz, quiero pensar que lo fue, pero lo que veo hoy día es que mi nieto es un niño muy feliz. Disfruta lo que hace, disfruta la vida, disfruta su entorno, disfruta sus perros, disfruta sus gatos, porque tienen perros y gatos, disfruta lo que come, come de todo, saborea, se ríe, baila. Digo, es un niño feliz. No tiene el apego todavía de las cosas materiales. Nos vamos deformando, ¿no, Olinto? O sea, vamos construyendo un sí, castillo de naipes que la y fíjate felicidad que, es tener lo de hasta arriba. Entonces, yo creo que pasa mucho por el pero proceso de fíjate, la educación, man. perdón, sí, y fíjate que, fíjense que el asunto es un poco más complejo porque tú tocas un ámbito donde ya nos apegamos a las cosas y sí, el sistema social en el que vivimos, el sistema económico, quiero decir, Económico, económico. económico, genera, genera locura, de veras, genera locura, neurosis por Sí, lo sí. pronto. Pero Frustración. Si no antes de tienes eso, likes, no eres nadie. exactamente. Y eso tiene que ver, los likes, ya no tiene que ver con las cosas, precisamente, y eso voy. Antes de apegarnos a las cosas, tenemos algo o carecemos de algo que es fundamental. Y aquí hablo de otro tipo de apego. El apego que tú hablas es el apego, digamos, neurótico, locura. El otro tipo de apego es el apego psicoemocional que se genera. Hay estudios que realizó un tipo llamado John Bowlby acerca de la importancia que es de generar un buen apego entre mamá y el hijito o la hijita y luego el papá, pero Claro, fundamentalmente con mamá. ¿Y qué sí. quiere decir eso? Que yo voy a sentirme en un ambiente de seguridad, el bebito se siente seguro, reconocido, mirado, con lazos de afecto, de cariño, de amor, es tocado, abrazado, y aunque se vaya mamá, que le genera angustia, cuando llegue, se le calma, y va preparando a los niñitos para que cuando sean mayores puedan enfrentar los periodos de estrés con mejores resultados. El problema que tenemos acá, y eso me llama mucho la atención cuando yo doy un curso, es que hay una enorme cantidad de personas con muchos problemas y carencias emocionales. Sí tiene que ver con las cosas, sí, pero sobre todo con los deficientes lazos de afecto que tuvo o que tiene con sus padres y luego con su familia. Hay mucha gente que lleva heridas en el alma muy profundas por todos lados. Genéticas incluso. Bueno, digamos que sí, aunque creo que es más la convivencia deficiente, la deprivación amorosa, afectiva, más que lo genético, me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo que sí lo hay, por supuesto, pero la falta de un buen apego con los padres, tú dices, bueno, tu nietecito está feliz, está contento. Yo creo que recordamos en nuestra infancia que estuvimos contentos y suprimos en algún momento pues periodos de miedo, de angustia, etcétera, sí,
Pero eso quiere decir que el apego de tu nietecito con su mamá está siendo correcto, está siendo amoroso, lindo. Pero hay niños Eso se que llama el apego positivo, ¿no? Sí, claro, el apego Claro. seguro, Seguro, ajá. exactamente. Pero muchas veces el apego es deficiente, es inseguro, ambivalente, de muchos tipos hay, y eso genera muchos problemas emocionales en la gente. Entonces la salud mental se ve afectada desde que nacemos, incluso desde antes. Porque yo me he topado, fíjense, con pacientes que experimentan situaciones emocionales que tienen que ver con su vida intrauterina, fíjense, desde que estaban en la pancita de mamá, porque mamá Eso estaba es sometida. posible, ¿eh? Sí, por supuesto, hay muchos estudios que lo han demostrado. Porque no somos seres que no sentimos, no tenemos una razón, pero sí sentimos. Y la emoción de la mamá, lo que está experimentando, por ejemplo, en situaciones de violencia con su pareja, el nenito en formación o la nenita en formación experimenta esos embates emocionales, sí se le van impregnando en su sistema emocional. Eso ya lo he visto, lo he leído y lo he comprobado con mis propios pacientes. Es increíble lo que absorbemos cuando estamos en el seno materno. Entonces, desde ahí, Interesante, ¿no? muy, muy interesante, mucho. Y luego ya la vida mercantilista en la que vivimos, donde me voy formando una identidad y esa identidad depende, como dice alguien, yo soy lo que tengo más lo que puedo comprar. Ese soy. Imagínate eso. Qué triste. Qué terrible. Y hablando de eso, fíjate, con esta persona que decía Sara, los establecimientos, los centros comerciales están diseñados de tal manera que cuando entramos ahí nos sentimos contentos. Ujú. Claro, por Todo el ambiente, las supuesto. luces, Para la empezar, forma. tienes aire Sí. acondicionado. Tiene musiquita especial, todo está Ajá. diseñado de tal manera que salimos contentos. Los vendedores tienen que responder ante una forma determinada. Todo está diseñado para que te Todo, sientas todo. confortable, a gusto, en un ambiente que dices, quiero regresar. Exactamente. ¿En Sí, qué qué país fuerte, ustedes ¿verdad? se sentirían felices fuera de todo lo que han expresado? No, yo Porque me es lo que están siento feliz describiendo de todos los aquí. días. Yo soy feliz aquí. Yo me siento feliz. No solamente me O, siento, soy feliz. sí, Me pero gustaría ¿a vivir dónde en Grecia. ¿a dónde van a comprar para no encontrarse con esos personajes que están describiendo? Pues es No, que Fíjate que no, yo dije hace rato esto de que era tan pobre, que lo único que tenía era dinero y cuando se murió nadie se acordó de él. Porque me ha tocado ver recientemente a personas que han hecho muchísimo dinero, muchísimo. Tienen una gran habilidad para hacer negocios y para encontrar las oportunidades y quiero ujú. pensar que lo han hecho correctamente, decentemente. Quiero pensarlo, ¿no? Pero han hecho mucho dinero y no saben qué hacer ya con el dinero. Quieren comprar más y más y más y están pensando en meterse en negocios que no conocen porque ese es un buen negocio. Porque fulano de tal le ha ido bien vendiendo paletas de tamarindo, entonces ahora yo quiero entrar al negocio de las paletas de tamarindo porque yo también puedo hacerlo. Y cuando les pregunto sobre su estado de salud, están hechos un rompecabezas, todas las piezas desarmadas, el cerebro, la diabetes, el corazón, la ateroesclerosis, para que veas que yo también he leído en selecciones del Reader's Digest, el hígado, la visión, se les ve mal, físicamente se les ve mal. Y sus familias, pues viajando, uno vive aquí, otro vive allá, otro vive en otro país, qué sé yo, no les falta nada. Pero ¿sabes qué es lo único que no tienen? El amor, el amor interno, el amor por sí mismos, la solidaridad con el otro. Solo están pensando en hacer dinero. Por eso cité este detalle. Y quiero ponerles, si me lo permiten, nos faltan unos minutos, pero creo que son dos temas que les van a gustar o les van a doler, no lo sé. Ok. Venga. Ahí viene la perversidad del final del programa. A ver, ¿cómo ven esto? Los posibles candidatos. Es un reportaje que saca el portal nacional La Lista. No es poblano,
Lo saca un portal nacional el 10 de octubre. Ahí está la fecha. Puebla, lluvia de aspirantes en un estado que Morena quiere retener. El estado de Puebla es disputado por las fuerzas morenistas y de oposición, PAN, PRI, PRD, que están por definir si van con nombre o con mujer. ¿Cómo ven? Pues todo va a depender de lo que diga el INE, ¿no? En cuanto a esa paridad. No. El INE ya dijo que son Ahí 5 va. mujeres y 4 hombres, punto. Eso ya lo Ok. dijo el INE el viernes en la noche, el sábado en la noche. No, ¿cómo ven esta foto? Esto es lo que los señores periodistas de México están viendo para Puebla. Pues, pues yo no sé ni qué pensar, por lo menos de mi parte, no sé ya ni qué pensar. Pues a mi gallo yo no lo veo. ¿Cuál es tu gallo? Mi gallo no lo veo. ¿Quién es tu gallo? No, no lo veo. A ver, No, pues está bonito. no en función, quizá hice un planteamiento equívoco en la pregunta. No a quién prefieren, no quién les gusta. De gustos, yo me quedo con las 3 mujeres. Bueno, por gustos estéticos, Pero a vaya. lo mejor Aida dice los 3 hombres. ¿Cómo ven? Porque este es un trabajo periodístico muy bien armado. No es eh, nada más porque sí, este es un portal que tiene muchos seguidores y ¿Quién es está. la de la derecha? Que es la única que no ve al frente. ¿Perdón? Cierra, ¿Quién es la de la cierra. derecha? Nancy Sierra, ¿no? Nancy de la Nancy de la Sierra. Nancy, Sierra. sí. Es la única que está viendo para otro lado, ¿eh? No, bueno, a eso iba yo. Si hay un lenguaje fotográfico, no sé cómo llamarlo, porque sería el lenguaje corporal de cada uno de ellos, pero el que seleccionó las imágenes para ponerlas juntas todas, tiene una malicia Hay una intención, Intención, una intención o intención. una ironía. claro. La actitud del senador, la actitud de Claudia, que me parece muy fresca, la actitud de Nacho Mier, muy paternalista, la actitud de Olivia Salomón, muy hecha para adelante, la actitud de Lalo Rivera Y la de Nancy. y la de Nancy. Y El, no les el, el ayuda en más, nada. el menos beneficiado de la foto es Lalo Rivera. ¿Por Sí, qué? sí. Sí, No sé. está como desvelado el pobre ahí. Está como con los ojos entre, o sea, fue la peor foto que encontraron de él. Sí, Sí, sí. En cambio, las otras las seleccionaron. Los 4 muy bien y 2 mal. Pero ¿será que ahí aquí se hay una ya? intención también, ¿no? De mostrar. Ahí se vio. Eso es lo que digo, o sea, el que hizo la composición de la foto, porque son 6 fotos diferentes unidas, ¿no? Editadas, vamos. Sí, sí, sí. Ajá. Digo, Y entonces, selecciona lo que quieres dar a mostrar, ¿no? ¿Qué análisis harían de la que ve hacia la izquierda, la que no ve de frente, el que cierra los ojos, el que ve a un lado y los dos que ven de frente, totalmente? Los dos que ven de frente en esta foto, a Alejandro Armenta y Claudia Rivera. Nacho Mier viendo un poco para abajo. Olivia viendo como al infinito. Lalo Rivera cerrando los ojos y Nancy de la Sierra viendo a la izquierda al infinito, al horizonte. Yo creo que esta foto apoya mucho a Armenta, ¿no? Y a Claudia también, pero pues más que nada a Armenta, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pues va de a gustos, yo me quedaría con Olivia. No, pero dices por Se ve la mejor. forma, ¿no? Pero no estamos hablando de cuestiones de gustos personales, sino Éticas. de la foto. De actitud El ante mensaje la que te foto. manda la foto. Pero Sí. El mensaje te que salió manda. tu sexismo ahí muy rápido. Bueno, Ah. esta es una. Y ahora vean este otro tema. Miren, es una fotocomposición de La Costilla Rota. La Costilla Rota es un portal feminista
que toca temas siempre relacionados con el feminismo mexicano. Me encantó el tema. La imposición, fíjense lo que dice, la imposición de 2 mujeres rumbo a la presidencia de México no es un triunfo para nosotras, es una trampa electorera dictada por los dueños del país. En la política no hay espacio para mujeres no sometidas. Debemos irrumpir en el espacio nosotras mismas, las libres, para representar a nuestro género, no solo a un partido. Lo firma Omega Vázquez Reyes. ¿Y quién es? Pues búscale en el internet quién es Omega. Es licenciada en periodismo, posgrado en periodismo político, activista feminista, embajadora ciudadana de Michoacán. Hace 11 años fundó Poder Mujer Michoacana, asociación civil. Está dedicada al fortalecimiento integral y la defensa de las mujeres. Es ex candidata a diputada, productora y conductora de radio y televisión, escritora de editoriales y conferencista. Coordina la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en México, el capítulo Michoacán. Esa es Omega Vázquez Reyes. Improvisada, me parece, no lo es. Y saca varias razones en el sentido. Primer punto dice representación equitativa. Las mujeres conforman aproximadamente la mitad de la población, por lo que es esencial que estén representadas en los órganos de gobierno y toma de decisiones para asegurar que sus intereses y preocupaciones sean tenidos en cuenta de manera equitativa. Segunda razón, diversidad de perspectivas. Las mujeres aportan perspectivas únicas y diferentes en comparación con los hombres, lo que enriquece el debate político y la formulación de políticas. Su participación promueve una toma de decisiones más completa y equilibrada. Tercera razón, derechos y empoderamiento. La participación política empodera a las mujeres al permitirles influir en las leyes políticas que afectan sus vidas, así como promover la igualdad de género y la protección de sus derechos fundamentales. Cuarta razón, cambio social y cultural. La presencia activa de mujeres en la política puede contribuir a cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género, fomentando una sociedad más justa e inclusiva. Y quinta razón, ejemplo para las futuras generaciones, que me parece que es la más importante. Ejemplo para las futuras generaciones. Cuando las mujeres participan en la política, sirven como modelos a seguir para las generaciones más jóvenes, inspirando a las niñas a perseguir sus objetivos y contribuir al bienestar de la sociedad. El fondo del artículo es si estas 5 razones las cubren las mujeres que van rumbo a la presidencia, o son imposiciones dentro de una trampa electorera. ¿Cómo la ven? Uy, pues Está fuerte, ¿no? está fuerte, pero bueno, yo creo que tiene sesgo, ¿no? Es inevitable el sesgo, tal vez, pero ¿por qué no se lanzó ella? Como independiente, ¿no? Pues que hubiera por lo menos figurado en algún escenario. Para que se lance alguien como independiente, los requisitos que te pone el INE son de tal tamaño que nadie puede cubrirlos. Pero por De entrada, eso hubiera está hecho cerrándole el paso. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que por lo menos hubiera hecho notar, aunque le hubieran cerrado todas las puertas, pero que No, ella pero se hubiera ella manifestado. no busca ser presidenta de México. No, Ella pero es una ella editorialista, nada más, no es, pero ella aboga para que pues ella ve como que imposición ve a como imposición a las 2 mujeres. De la imposición de 2 modelos de país, por supuesto. sí. Claro. Pues sí. Bueno, veo me que quedo, mis temas no les animan no, mucho. A No, sí, ustedes lo único que les interesa es la no, grilla. no, calma, calma. yo me quedo con la fuerza de ambas mujeres. Quiero creer en eso. No descalificar diciendo es que las pusieron los hombres. Eso me parece aterrador. Pues yo sí creo Yo que me las quedo, pusieron los hombres. yo me quedo con la fuerza y la potencia de ambas mujeres. Punto. Yo me quedo con eso. Sigo Yo creo que creyendo en las Yo mujeres. creo que, exactamente, yo también, yo creo que Claudia tiene la fuerza a través de toda de su vida, lo ha demostrado, ya académica, desde estudiante hasta ahorita, para que por sí misma haya logrado lo que está logrando. Creo que sea una imposición de Andrés. No, ¿Te no das lo cuenta creo. cómo hay 2 claudistas? No, yo quiero ponértela así, bueno, utilicemos, ¿verdad? De escalón a los hombres y subamos nosotros, ¿no?
Así lo pongo, en esa O perversidad. sea, ¿tú crees que si son quieres verlo así. trepadoras? No, yo nunca dije eso. Yo no No, veo yo a dije Claudia que como estamos, trepadora, ¿eh? no, quiero Quizá decir, ya vea que más estamos trepadora a calificando, Xochitl que a Claudia, fíjate. no, yo respeto a ambas mujeres y me Yo quedo con eso. también. Yo a todas las mujeres las respeto. Los Y a dos Fuerte. todos tienen los su hombres propia los fuerza, respeto. ¿no? A Claro. Me todos. quedo con eso. Todas y a todos y a todes. No. Todos. No, No, El, ya, todo, el ya la todes no. No, ya. La Pero Con es el que regaste. así todos se habla estamos ahora. incluidos No, pues todos. qué feo, En ¿no? Pues, política hablando, tenemos que hablar así para que todos se no, sientan porque incluidos. eso, hablando de imposición, yo no quiero que me Eso es impongan. una imposición. Eso es una No, sí. imposición. No. No. Oigan, Ya termina. El que murió la semana pasada un querido amigo, el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, que fue director del Instituto Politécnico Nacional y fue gobernador del estado de Durango. Y tuve la suerte de, pues, de llevarme con él los últimos, ¿qué serían? Los últimos 18 años, algo así. Venía con su mujer, Arminda Soria, la doctora Arminda Soria, es una investigadora de historia del arte, tiene publicaciones impresionantes. Y convivíamos mucho y platicábamos y pues, ya se imaginarán ustedes las pláticas con un hombre que el 7 de enero de este año cumplió 100 años, 100 años. Y la última plática que tuve con él, hablábamos de estos temas de la vida, la alimentación, las decisiones políticas. Imagínense a alguien que fue gobernador de un estado como Durango. Les voy a poner la foto aquí de Héctor. Quiero que vean la actitud de un hombre que ese día decidió venir a pasar sus 100 años conmigo y comer conmigo y con su mujer y como una amiga. Vean la actitud del señor. Yo sí vi esa foto cuando la 100 subí. años. Qué lindo, Se ¿eh? tomó un mezcal y me dijo, te voy a mandar uno de Durango porque el de Durango es mejor. Órale. Comió todo lo que le sirvieron. Y al Bueno. último se tomó un whisky, man. Y yo Ok. cuando me despedí de él le decía, oye Héctor, yo espero llegar a los 100 años. No espero llegar a los 100 años. Espero que cuando yo sea viejo tenga la misma actitud que tú tienes. Este señor fue feliz. Es como de zona azul. ¿Eh? Es como de zona Ajá. azul. Tomó su vino, su mujer Arminda. Qué impresionante, ¿verdad? Sí. Llegar a los 100 años. Aquí arriba, perfecto. De repente no oía bien, pero perfecto, man. No, se le ve una buena Entonces, actitud. ahí Muy les buena pongo, actitud. ahí personaje les de guardo Zonas la Azules. receta de lo que comía todos los días para que, a que lleguen a los 100 años. ¿Ya comenzaste tú a comer eso? Ya. Ya, toda la vida. Por supuesto, dice ya. Oye, Mira, fíjate yo que te voy a Está enseñar bien. para que veas. Ajá. receta. Presúmenos. Es que hay que picarle un poquito para que suelte. Yo en ¿Tiene problemas? ayunas, recién me levanto, me lavo los dientes y me tomo un caballito Eso. ¿En ayunas te tomas tu de caballito? aceite de oliva extra Ah, virgen. ya. Y mis nueces. Es mi primer alimento. Eso es todo. Oye, fíjate que hace rato que dijiste que te tomaste tu Atarax. Me No, lo he tomado espérate, como 8 o 10 veces en la vida, mano. Pero es que sí pero es te que noquea, ¿eh? no, pero es que a lo que voy es que la palabra atarax viene, no sé si sea la intención, pero me acordé de ataraxia. La Ah, ataraxia, la ataraxia es un término griego, fíjate, muy interesante porque significa tranquilidad, ausencia de perturbación, es un estado de plenitud y de equilibrio. Esa es la ataraxia. está bien. Pues yo me sabía. Estás como atarantado, ¿no? Ah, bueno, pero Atarantado. Ya. Oye, pero tengo un amigo periodista que no puede dormir, mano, y su médico le mandó el Atarax y dice que ni con eso, man. ¿Cómo crees?
Todavía tiene muchos conflictos, el pobre, muchos ¿Y sabes peleas. qué consejo le di? No sé si esté yo en lo correcto. Que se vaya a la ópera un rato. Yo con mi experiencia es pequeña, es mínima en comparación con la de ustedes, que son una pirámide de conocimiento. Ok. Pero yo, el consejo que le di a mi amigo periodista, le dije, búscate una novia. Sí. Ay, Y no. me dice, pero ¿cómo crees? ¿Y mi mujer? Digo, entonces tendrás una razón para no dormir, vas a estar preocupado. Ahí está el hit de la cuestión. Ay. Bueno, ya nos vamos. Está bien, Ok. muy bien. Ay, Dios Nos mío. vemos la Bueno, próxima Pásenla semana. bonito. nos vemos la Hasta próxima luego. semana. Vemos No la hablamos próxima nada semana. de la diversidad de las culturas, del 12 de octubre, de la conquista, del descubrimiento. De Para nada. otra, Ya, No da vamos a tiempo. es solo otro una día. semana. Muchas gracias, buen día. Bueno, Que vaya muy cuídense. bien. Hasta Muchas gracias. Abrazos, chao. Nos vemos. Ah, por cierto, ya Ay. van a salir las vacunas contra la influenza la otra semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Pónganse, Ahí pónganse. nos avises. Ahí Perfecto. nos vemos. Gracias. Bye. Adiós. Ahí. 41 kilómetros de largo y 10 de ancho, pero es uno de los territorios más densamente poblados y empobrecidos del mundo. Hablamos de la Franja de Gaza, el lugar desde el que se produjo el ataque sin precedentes contra Israel el pasado 7 de octubre. La ofensiva fue lanzada por el grupo islamista palestino Hamas, quien controla esta región desde 2007 y que ha jurado destruir Israel. Desde entonces se han producido numerosos enfrentamientos entre ambos, pero el reciente ataque tomó por sorpresa a todos por su volumen y su crudeza. En este video te contamos cuál es la historia de este lugar y por qué los palestinos la califican como la prisión al aire libre más grande del mundo. La región de la Franja de Gaza cuenta con una extensa historia de ocupaciones y asedios. Ubicada entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, este pequeño territorio tiene una de las poblaciones más densas del mundo, ya que aquí viven cerca de 2,3 millones de personas. Su historia se remonta 4.000 años atrás y fue gobernada por diversos pueblos y dinastías hasta caer en manos del Imperio Otomano en el siglo XVI. Pero el control sobre el territorio en el que está la Franja de Gaza volvió a cambiar de manos en 1917, cuando los británicos derrotaron al Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Fue durante esta época cuando se intensificaron las disputas entre judíos y musulmanes en esta zona, principalmente por una doble promesa por parte del Reino Unido. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos se habían comprometido, por un lado, a facilitar la formación de un reino árabe unificado y, a su vez, a través de lo que se conoce como la Declaración de Balfour, ofreció ayudar a la formación de un hogar nacional judío en Palestina. Pero durante la Conferencia de Paz de París de 1919, muchas de estas promesas quedaron inconclusas y la región fue repartida en base a una serie de mandatos. De esta manera, la Franja de Gaza fue cedida a los británicos y empezó a formar parte del llamado Mandato Británico de Palestina. Decisión que se extendió hasta 1948, cuando Naciones Unidas aprobó la partición de Palestina de la siguiente manera. El 55% del territorio fue destinado para los judíos, Jerusalén pasó a estar bajo control internacional y el resto, incluida la Franja de Gaza, quedó en manos de los árabes. Así es como nace el Estado de Israel en 1948, lo que desembocó automáticamente en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Este conflicto provocó cientos de miles de refugiados palestinos y una gran parte terminó asentándose en la Franja de Gaza, lo que marca una de las razones por las que comienza a convertirse en un territorio tan densamente poblado. Pero tras la firma de un armisticio, Gaza pasó a ser ocupada y administrada por Egipto hasta la Guerra de los 6 días en 1967. En este conflicto, Israel venció una coalición árabe y Gaza, el Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán pasaron a manos israelíes. Desde aquel momento se produjeron diversas intifadas o levantamientos de los palestinos contra los israelíes. La primera fue en 1987, precisamente cuando se funda el grupo islamista Hamas, que se traza como objetivo principal la destrucción de Israel y la creación de un Estado islámico. Este grupo, calificado como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, así como otras potencias, cuenta sin embargo con el respaldo de Irán, que lo financia y le proporciona armas y entrenamiento. En 1993 nació la Autoridad Nacional Palestina, a quien le concedieron una autonomía limitada sobre Gaza y partes de la Cisjordania ocupada.
Pero en 2007, tras una segunda intifada, la Autoridad Nacional Palestina recibió un duro revés después de que Hamás consiguiera la victoria en las elecciones palestinas. Esto generó un duro enfrentamiento entre Hamás y el partido político Fatah, liderado por el presidente de la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Hamás resultó victorioso en Gaza y desde entonces se mantuvo en el poder en la franja, sobreviviendo a 3 guerras y a un bloqueo de los países vecinos. En 2007, con la llegada de Hamás al poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza. El objetivo, según Israel, era controlar las fronteras de Gaza y proteger a sus ciudadanos de Hamás, pero el bloqueo que se ha extendido desde entonces ha tenido un efecto devastador sobre los civiles palestinos que viven en la franja, ya que Israel les prohíbe entrar o salir de esta zona. Esto ha llevado a organizaciones como Human Rights Watch a comparar a Gaza con una prisión al aire libre, en sus propias palabras. Según B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos, los palestinos solo pueden salir en casos extremadamente raros, que incluyen condiciones médicas urgentes que ponen en peligro la vida. Otras organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra del bloqueo que ha llevado a la economía de Gaza al borde del colapso. Al limitar las exportaciones y las importaciones, más del 65% de la población vive en la pobreza y el 63% está en inseguridad alimentaria. A esto se suman los cortes de electricidad. La Franja de Gaza obtiene la mayoría de la energía de parte de Israel y la mayoría de las casas solo tienen electricidad unas 3 horas al día. La mayor parte de los habitantes de Gaza también sufren de escasez de agua y viven con un sistema público de salud en una situación precaria. Para intentar eludir el bloqueo, Hamás construyó una red de túneles que utiliza como centro de comando subterráneo para introducir bienes, pero también armamento. Estos túneles representan una amenaza para Israel y a menudo los marca como objetivos de ataques aéreos, por lo que en 2014 declaró una zona de defensa a lo largo de la frontera para protegerse de los ataques de cohetes e incursiones de Hamás. Es un conflicto sin solución desde hace más de medio siglo, en el que en cada episodio de violencia resurge la preocupación de organizaciones humanitarias y de algunos países por el deterioro drástico de las condiciones de vida de la población civil palestina que vive en Gaza. ¿Quieres conocer más sobre el conflicto entre palestinos e israelíes? Aquí en el canal de BBC Mundo en YouTube hay justamente un playlist sobre este tema con varios videos que explican el contexto y la historia sobre este tema. Si te gustó el video, le das like. Si te gustan los videos de BBC Mundo, te suscribes y siempre vas a tener actualizado el contenido que subimos aquí a YouTube. Nos vemos en el próximo. Chao. En la cocina no siempre se tienen los ingredientes necesarios para cubrir al 100% las recetas. A veces por olvido, por escasez, o las más de las veces por los precios alcanzados en el mercado de esos productos. Salacaín había reparado en ello aquella mañana al acomodar algunos de los frascos de la alacena donde usualmente se colocaban las especias, los condimentos, y observar junto a un frasco de cúrcuma otro casi del mismo color, pero cuya etiqueta se había desprendido. Se trataba sin duda de algún colorante para falsificar el poderoso ingrediente llamado azafrán. Desde hace décadas, la mayoría de los cocineros ha sustituido los estigmas del azafrán por polvos derivados de mezclas químicas cuyo objeto fundamental es colorear los caldos y, en consecuencia, el arroz o las carnes y vegetales. Pero esos trucos no son nuevos, recordaba el aventurero. Quizá entre los primeros ejemplos se puede citar la elaboración del vino de mesa y posteriormente los aguardientes. Los excesos o ausencia de color en el vino provocaron la intromisión de la mano del hombre y de la química. Por ejemplo, la acidez se corregía añadiendo tartatro neutro de potasa. El moho, característico de los vinos picados, se enmascara trasvasando el líquido a un tonel nuevo. Quizá la práctica más común de falsificar el vino fue añadiendo agua. Un cuadernillo del siglo XIX tenía
algunas recomendaciones. Por ejemplo, se añadía gelatina y clara de huevo para descubrir si el vino estaba coloreado artificialmente. El esposo de una de las comadres de la abuela de Salah Caín, en parte culpable de la afición del aventurero al vino, usaba una esponja natural y la empapaba con el vino recién descorchado y la colocaba sobre un plato con un poco de agua. Si el agua no se manchaba del vino en unos 15 minutos, eso era señal de la pureza del tinto. Otro truco era derramar unas gotas de vino sobre un trozo de cal blanca y observar los colores resultantes. Si era amarillo, pardo y violeta, el vino era natural, pero si solo tenía matices violeta, revelaba el uso de malvas en el vino. Si era rojo-violeta, entonces se había añadido cochinilla, y si era rojo, quizá tendría rojo rosáceo, quizá tendría palo de Brasil o rosalinina. El esposo de la comadre aquella además acostumbraba a meter un trozo de pan, algo duro, en el vino y observar cómo se había coloreado y luego lo mordía y pronosticaba si el vino podría guardarse o consumirse pronto. Hoy día la industria vitivinícola sigue usando trucos. Por ejemplo, meter trozos de madera llamados chips en las tinas de fermentación del vino en lugar de pasarlos por una barrica de roble. Solo los expertos en la función organoléptica podrían descubrirlo en la boca, pero siempre ayudaba el origen y el precio del vino para sacar conclusiones. Salah Caín retiró el frasco a aquel con el colorante. La etiqueta estaba muy dañada y apenas se podían adivinar los ingredientes. Tartracina, decía uno, harina de maíz, otro, y unos números ilegibles. Hacía muchos años Salah Caín había sido convidado a una paella casera y preguntó si no le habían puesto azafrán, pues los pistilos no se veían en el arroz. Pero el color era estupendo. El cocinero aquel simplemente dijo: yo lo disuelvo en el caldo, refiriéndose al azafrán. Con ello dejaba en evidencia la ausencia precisamente del azafrán y la enorme presencia del polvo, conocido como carmencita o el avión, famosos en España por permitir hacer paellas accesibles al bolsillo de todo mundo. Salah Caín sabía perfectamente cómo se debe usar el azafrán al momento de hacer una paella. Los cocineros serios, éticos, arrojan las hebras secas, no tostadas, unos 10 minutos antes de poner el arroz, pues los aromas son volátiles y así se consigue impregnar el grano totalmente y no solo unas partes. Por lo tanto, un buen cocinero de paella arroja el azafrán delante de todos los invitados para evitar dudas. Vaya contrastes de la vida. 2 gramos de pistilos de azafrán hoy cuestan 285 pesos. Irán es el principal productor con unas 240 toneladas de azafrán al año, seguido por Castilla-La Mancha en España, apenas menos de 2 toneladas anuales. Pero en tiempos del mundo clásico, el grecorromano, entre el siglo V a.C. y el segundo después de Cristo, los campesinos pobres tenían entre su dieta común bellotas de robles, anguilas, pescados y azafrán. El mundo le debe a la cultura árabe la llegada de muchos ingredientes como el azafrán. Ellos elevaron su uso al nivel culinario, pero antes estos ingredientes fueron usados para la elaboración de perfumes. Así, el mundo árabe inundó con sustancias donde aparecía el almizcle, el ámbar, el agua de rosas, canela, clavo de olor, nuez moscada, cardamomo y, por supuesto, el azafrán, cotizado por su capacidad de colorear y llenar de aroma los perfumes. Y vaya si es caro el azafrán. Pero hay una razón, varios factores influyen. La producción se concentra en unos cuantos países y su extracción es laboriosa y a mano. Los recolectores toman una flor a la vez donde están 3 pistilos amarillos dorados, de no más de 3.5 centímetros de largo. Tan solo como un ejemplo, Salah Caín recordaba haber visto en una feria alimentaria de Madrid una tabla comparativa donde aparecía una cancha de fútbol profesional plagada de flores de azafrán. La recolección de los pistilos de todas las flores cultivadas en esa superficie apenas alcanzan para obtener medio kilogramo de azafrán. Hacía algunas décadas,
a finales de octubre y luego de un paseo, había escuchado en una taberna de Toledo a un parroquiano decir: en agosto coge el azafrán, la miel y el mosto. Para Todos Santos ya debe terminar. Curiosamente, en los recetarios impresos de México y Puebla no aparece ninguna receta del uso del azafrán. Con ello se demostraría, pensaba Salacaín, su llegada tardía a la cocina poblana. Aún así, la hermana de su abuelo paterno era una monja de claustro, y cuando Salacaín era niño le llevaban al torno del convento, donde la tía, a quien nunca vio, le obsequiaba con unas rosquillas y una especie de crema catalana, donde el color y el sabor eran precisamente de azafrán. Pero esa es otra historia.